Dice que lo contactan por medio de su teléfono, le realizan una llamada y le dicen que tienen a su mamá, refiriéndole que agarrara las cosas que tiene en el librero, más que nada su efectivo, al cual él se dirige al mueble y dice que no tiene dinero. Entonces tráete las cosas de valor que tengas. Si no traes las cosas a donde te estoy diciendo, tu mamá, la vamos a matar a tu mamá, ya nunca la vas a volver a ver. Así comenzó la historia de un menor de 10 años en el Valle de Chalco, en el Estado de México. Los delincuentes lo citaron en el metro Chabacano para entregar las cosas de valor. Sin embargo, la correcta actuación de la Policía Bancaria Industrial, que localizó al menor en el paradero Pantitlán, impidió que el acto se consumara. Nos percatamos de que el niño viene caminando, lo que nos llama la atención que venía llorando y manipulando su teléfono y llorando. Pues que nos decidimos apoyarlo, pensamos que estaba perdido, extraviado. Incluso, los elementos de seguridad intentaron capturar a los responsables. Tratamos de seguir el juego para ver si logramos la captura de los probables, pero al momento que lo abordamos, recibe una llamada. Quisimos contestar y se acaba, le cuelga. Sin éxito alguno, la policía continuó sus protocolos de actuación y tras localizar a los padres del menor, procedieron a entregarlo a sus familiares. Sin embargo, los elementos de seguridad aseguran que no es la primera ocasión que actos como estos se presentan en las inmediaciones de las centrales de transferencia de pasajeros en la Ciudad de México. Sí, es un poco frecuente, no especialmente aquí en el paradero de Pantitlán, ha sido a nivel nacional, en todas partes. Se lleva en cualquier parte de la Ciudad de México. Pasa en diferentes puntos, son ahora sí en diferentes estaciones del metro, de los paraderos, pero sí se ve casos frecuentes. Ante el aumento de estos casos, las recomendaciones de las autoridades es acercarse con confianza a los elementos de seguridad que laboran en las instalaciones del metro y sus alrededores, quienes brindarán el apoyo necesario. Eric Pinto, 21 Noticias.